Aplicaciones termodinámicas 2. Perfecto. Entonces empezamos, ¿ya? El primer problema se trata de lo siguiente. Me dice un gas ideal diatómico. Se entiende que está formado por dos átomos, es una molécula, ¿no? De dos átomos, se encuentra inicialmente a una temperatura de 300 grados Kelvin, una presión inicial de 10 a la quinta, vamos a disculpar ahí, ese es 10 a la quinta pascales. Estamos hablando de 100 kilopascales. 100 kilopascales aproximadamente una presión atmosférica, ¿no? Y ocupa un nivel un volumen de 0,4 metros cúbicos también. Entonces, hasta allí tenemos las condiciones iniciales del gas en presión, volumen y temperatura, ¿sí? Voy a hacer un alto ahí. Si nosotros conociéramos la naturaleza del gas, ya podríamos hallar su masa, ¿no? Tranquilamente, presión, volumen y temperatura. Pero ojo, no me están dando más que un gas ideal diatómico. Pero ya tengo presión, volumen y temperatura. Continuamos. Allí tengo tres procesos. En la primera etapa, el gas se expande adiabáticamente. Tengo una expansión, pero sin transferencia de calor, hasta un volumen que es 3 veces el volumen anterior. Luego dice, se comprime de manera isotérmica. Nuevamente, comprimimos hasta alcanzar el volumen inicial. Y finalmente, el gas indican que regresa a su estado inicial mediante una transformación isócora. Ese isócora o procesos isocóricos está haciendo referencia a un proceso a volumen constante, ¿no? Continúa el enunciado indicando que todos los cambios, procesos o transformaciones son reversibles. Es decir, no hay fricción y entonces idealmente, ¿no? Idealmente el calor únicamente obedece a lo que el gas está o bien rechazando o bien consumiendo, pero no hay calor por fricción, no hay irreversibilidades. Primera parte, dibujar el diagrama de estos procesos, ¿no? En coordenadas presión-volumen. Muy bien, en coordenadas presión-volumen. Y luego, calcular el número de moles. Acá ya me están pidiendo moles. Perfecto, los moles sí se pueden encontrar porque recuerden que teníamos presión, volumen, temperatura, el RU, ¿no? Podemos usar el RU y sacamos el número de moles. Entonces ahí no vamos a tener dificultades. Además, es un sistema cerrado. Recuerden que acá estamos trabajando con sistemas cerrados. Perfectamente se puede encontrar entonces el número de moles. Y luego me pide presión y temperatura después de la expansión adiabática. Allá, acá sí hay que trabajar un poquito más. Los procesos adiabáticos, ¿no? Y finalmente en la parte B me piden calcular cambios de energía interna, trabajo y calor en cada proceso. Muy bien. Antes de continuar, les ruego se provean de una calculadora, una hoja o en su cuaderno de apuntes, quienes estén trabajando de manera ordenada en este curso, y empezamos a resolver. La primera parte, ya lo tengo acá graficada, fíjense. La parte amarilla, no, pero la parte roja es la primera etapa de la expansión adiabática. Esto obedece a un PV elevado a una constante K o sigma que utiliza en este caso, que vamos a utilizar, y eso es constante. P, presión, B, volumen, exponente del volumen, un sigma, y eso es constante, ¿no? Entonces acá tenemos
la primera expansión. La segunda etapa es lo que hemos trabajado en la última clase, es un proceso isotérmico, presión, volumen constante. Y finalmente recupero el estado inicial a través de un proceso a volumen constante. La parte A, resuelta. Luego voy a pedir sus participaciones. Por favor, encuentren el valor de el número de moles y vamos a utilizar para la constante R, bueno, aquí estamos utilizando 8,313. Nosotros usábamos 8,314, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor, el número de moles? Trabajemos todos. ¿Cuántos moles obtenemos allí? Tengo la presión 10 a la quinta, el volumen 0,4, la constante R 8,33, estamos a 31, ¿no? 8,31, lo han reducido. Sabemos que es 8,314. Y la temperatura, que es 300 grados Kelvin, la temperatura inicial. Espero respuestas. 16.0044. 16, ¿no? Aproximadamente 16 moles. ¿Comprendido esta parte del ejercicio? Supongo que sí, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué me falta en esta parte? Calcular también la presión y la temperatura después de la expansión adiabática. Yo tengo solamente presión, temperatura y volumen en el punto 1, acá donde estoy yendo con el, ¿no? Empecemos. Si la expansión es adiabática, ese exponente que iba en presión volumen, en el volumen, ¿no? Presión por volumen elevado al sigma, para gases diatómicos vale 1,4. Es parte de la teoría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Presión 1 por volumen 1, ¿no? Es igual, elevado a la sigma, es igual a presión 2 por volumen 2, también elevado a este exponente 1,4. Implica que hay que resolver la presión 2, que sería, bueno, acá ya me adelanté, 10 a la quinta, volumen 1, 0,4, entre volumen 2, 1,2, ¿no? Me voy a quedar por 1 entre 3 ahí, simplificando, elevado a la 1,4. Van a disculpar que no los haya dejado participar ahora. A ver, seguimos. Falta la temperatura. Acá sí van a participar. Para la temperatura, la forma de calcular la temperatura conocida, la relación de presiones, que es lo que ya tengo, para procesos adiabáticos es la siguiente. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por la relación de presiones de 2 a 1, elevado esta relación de presiones a la sigma menos 1 entre sigma. Esto no sé si haga falta hacer una demostración aquí, pero la idea estriba en lo siguiente para llegar a esto. Cogemos que presión por volumen elevado a la sigma se puede reducir por PV, ¿no? Presión 1, volumen 1, y luego ese volumen 1, para que sea sigma, quedaría multiplicado también por un factor sigma a la menos 1. Es decir, volumen elevado a la 1 por volumen elevado a la sigma menos 1 es igual a volumen elevado a la sigma. Y ahí pueden sacar en presión volumen, nRT, el número de moles es el mismo, la constante R es la misma, va a quedar temperatura 1
¿no? Por volumen 1 elevado a la sigma menos 1 igual a temperatura 2 por volumen 2 elevado a la sigma menos 1. Y de allí sale esta expresión de acá. Pueden hacer sus verificaciones. Por favor, con los datos que tenemos, ¿cuánto me está saliendo el valor de la temperatura en el estado 2? Partimos de 300 grados Kelvin, T1. ¿Cuánto sale T sub 2? Ya estoy viendo sus chats. 192, Marina, ¿sí? ¿Está cerca? 193,7, ¿ya? Depende de los grados de precisión, ¿sí? Siga. A ver, quiero más resultados. Marina Mercedes, Alexander Jefferson. Neri, 192,07, son los más, ¿no? Correcto. Siga. Brian y Manol, 193,7, perfecto. Aina. Más, trabajen, por favor. Trabajen, que la idea de preparar este material en la forma que lo estamos haciendo es que ustedes trabajen. Iván Kawaya, excelente, 192,068, dice. Iván Kawaya. Muy bien. Yo es 193,67. Vean ustedes que mucho depende del nivel de precisión que estén usando en los factores. En nuestro caso, nos vamos a poner en un valor intermedio a 193 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y con este dato vamos a trabajar. Repito, depende mucho de los dígitos que hayan usado. Hay variaciones allí. Sí, correcto, Luis Alberto, correcto, Ademir Amílcar, La Pasa, muy bien. Entonces, vamos a usar un valor intermedio, ¿no? De una precisión moderada a 193. En las partes que vienen, que es ya calcular variación de energía interna, trabajo y calor, vamos a usar esta temperatura de 193. ¿De acuerdo? Muchas gracias por participar. Joe, muy bien, Jeffrinio, Luis Alberto y Amil Carapaza. Continuamos. No se olviden, 193 y 300. Seguimos. La parte B. ¿Qué nos toca en la parte B? Vean que en todos los procesos se va a cumplir la primera ley de la termodinámica. Calor menos trabajo igual a cambios de energía interna. Para gases diatómicos, el CB, que nos va a servir mucho en el cálculo de la variación de la energía interna, 5 medios de R. ¿Ya? 5 medios de R. Para todos los procesos, todos los que vienen en lo sucesivo, el CB, 5 medios de R. Por variaciones de temperatura, así de simple. Y ahí haríamos cambio de energía interna. Empecemos con la primera parte. Como en la primera parte el proceso era una expansión adiabática, la parte roja, ¿recuerdan? Entonces ahí el calor es cero. Si el calor es cero, ¿no? El trabajo es el negativo del cambio de energía interna. ¿Sí? Muy bien. Tengo el número de moles, porque acá estamos trabajando con número de moles, ¿verdad? Yo les había dado en masa MR por delta de T. Acá es número de moles, variación de energía interna en masa MCB delta de T. Aquí en número de moles, N por el CB, que debe estar en moles este CB, por delta de T. Entonces, este CB, la unidad molar hay que usar la constante R en moles también. Empezamos. Número de moles, 16. CB, 5 medios. De R, 8,31 o 8,314. Ya estoy en CB. Cambio de temperatura. Empezó
el proceso en 193, ¿no? El cambio es temperatura final, perdón, temperatura final menos la temperatura inicial. Ya lo tenemos. Conocemos número de moles, conocemos el CB, que es 5 medios de R, y conocemos los cambios de temperatura. Los espero. ¿Cuánto sale ahora este valor? ¿Cuánto sale este cambio de energía interna? Menos 35.340, 35.566. Muy bien, están pilas hoy día ustedes. Catherine, correcto. Catherine y Marina están usando la misma precisión, ¿no? Brian y Manol, vamos a verlo, ¿no? Estamos hablando de 35.340 joules. Alexander Jefferson se aproximó a la precisión que yo también he sacado. Catherine, Carmen, Rebeca, no es que estén mal sus cálculos, no es que estén mal, ¿ya? Ustedes trabajen con los resultados que tienen en todo caso, están usando, me imagino, el 8,314, ¿no? El 8,314. Entonces, eso explica muchas cosas, ¿no? Vamos a continuar. Un momentito, ahí voy a cerrar la puerta, ¿ya? Para que esa vendedora no nos interrumpa. Mejor la esperamos que pase un poco, ¿ya? ¿Qué sigue? Sigue el proceso de cerrado, porque esa chica hace mucha bulla. Ya, sigue el proceso, ahora me parece el isotérmico, ¿no? Avanzando un poquito, ¿ya? Hasta que pase esta vendedora. La variación de la energía interna en un proceso isotérmico es cero. ¿Qué sucede allí? Que el calor va a ser igual al trabajo. Y en un proceso isotérmico, nosotros sí conocíamos cómo encontrar el trabajo. Justo lo hemos hecho a la clase anterior también, ¿no? Quema, dice. Supongo que estoy en pausa todavía. Si no, ya... Creo que continuamos. Entonces, de lo que conocemos para procesos isotérmicos, que es el siguiente proceso, esto implica una temperatura constante. Entonces, ahí no hay variaciones de energía interna, pues, ¿no? No hay variaciones de energía interna. Estas dos temperaturas, entre 2 y 3, van a ser iguales. Por lo tanto, nuevamente, atendiendo al primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, tendríamos que el calor es igual al trabajo. En este caso, es más fácil encontrar el trabajo, ¿no? ¿Sí? Esto lo discutí la clase pasada. Espero que todos hayan llegado al mismo nivel de comprensión. En el caso que sea en función de masa, era M por el R por T, el logaritmo natural de la relación de volúmenes. ¿No? Ahora estamos usando es el RU. Entonces esto ya no es masa, sino un número de moles. ¿Conocemos todo? Sí. Moles 16, el R 831. Temperatura 2 también se conoce. Los volúmenes también se conocen. Engels había sacado algunas respuestas, Iván Caballo también del cálculo anterior. Por favor, ¿cuánto sale esta magnitud
de energía intercambiada en calor o trabajo para el proceso isotérmico. Sí está grabando. ¿Cuánto sale? ¿De cuánto hablamos aquí? Ajá, Marina. Negativo, ¿no? En ese proceso isotérmico, sí, el trabajo es negativo. El trabajo es negativo. Bien, Marina, gracias por sus participaciones permanentes. 2800. Sí, Alexander está usando los datos que tenemos aquí. Bien. Bien, y Adelaida también está usando los datos, el R8,314, me imagino, ¿no? Entonces, Neri 1900, como harina, casi están trabajando. Es por eso, fíjense que en los casos de termodinámica, en todos los problemas, yo prefiero revisar siempre procedimientos. Porque la precisión aleja, y aleja bastante, ¿no? Aleja bastante. ¿Sí? Hoy día Alexander Jefferson Vilca es que está trabajando en la misma precisión que nosotros. Bien, Alexander. Estamos hablando de 28.294, ¿no? 28.293,98. Bien, Alexander. Entonces, y los demás estamos con 19.000, ¿no? Que están usando los... Bien, entonces, tengo este trabajo entre el punto 2 y 3. Hacemos una revisión. Calor y trabajo como variación de energía interna para el proceso 1-2 ya se encontró. ¿Por qué? El calor es 0, el trabajo es variación de energía interna y esto ya lo hemos evaluado. En el segundo proceso, calor, trabajo y variación de energía interna también ya lo hemos evaluado. ¿Por qué? Porque variación de energía interna es 0, calor es igual al trabajo. O sea, esta magnitud que han hallado ustedes es a la vez el calor, ¿no?, del proceso. En este caso, el trabajo es un trabajo negativo. Significa que está actuando desde los alrededores hacia el sistema, ¿no? Es un proceso de compresión. En este proceso de compresión, el calor está siendo rechazado además. Claro, el gas se calienta. Como se calienta, ¿no? Entonces termina rechazando calor, pero fíjese, hacia los exteriores, ¿no? Entonces siempre dándole una interpretación además física. El último proceso, el proceso donde recupera su punto inicial, ¿no? Es una elevación de presión, pero a volumen constante. Si el volumen es constante, el trabajo, que es la integral de la presión por diferencial de volumen, no existe. ¿Por qué? Porque no hay variaciones de volumen. Entonces el trabajo es 0. En un proceso isócoro, trabajo es 0. Si el trabajo es 0, en este caso el calor es igual a la variación de energía interna. Para hallar la variación de energía interna, podemos usar lo mismo que hemos hecho con el proceso 1-2. Vayan haciendo sus trabajos. NSB T1 menos T3.
y CB 5 medios de la constante universal, ¿no? De RU. Esa sería una forma directa. Los datos que tienen cada uno de ustedes, Neri, Marina, manténganlos. Les ruego, por favor, a pesar que han sacado diferentes, manténganlos para verificar la validez de esto, ¿ya? Esa sería una forma de calcular calor apoyándome en las variaciones de energía interna. Pero también puedo hacer el siguiente recurso, ¿no? Y por eso pido que cada uno guarde sus datos. La variación de energía interna en todo el ciclo, como es un ciclo ideal y cerrado, debe darme 0. ¿Se acuerdan de esto? Los cambios de energía interna entre el proceso 1 y 2, luego entre 2 y 3 y entre 3 y 1, debe ser 0. Entonces, esta sería otra forma de encontrar la misma magnitud en la cual estamos interesados, que sería la variación de energía interna entre 3 y 1. ¿Cómo hacemos? Despejamos simplemente. Debe dar el negativo de lo que sacaron ustedes acá. El negativo de lo que sacaron aquí. Entonces, según lo que hayan trabajado, debe salir directamente 35.340. Confirmen, por favor. Confirmen. Y ahí estaríamos demostrando un poco la validez de la primera ley de la termodinámica y manipulando también las magnitudes de calor y trabajo como variación de energía interna para los procesos más importantes. ¿Es conforme? A ver, ¿quién me calcula este calor en función, ¿no? El calor del proceso en función a la variación de energía interna. Claro, Alexander, excelente. Sale igualito, dice el profe, en el proceso adiabático es negativo. Así es. Así es. ¿Y por qué sale igualito? Porque mire, el número de moles por CB no hay cambios. T1, acá también tengo T1, pero de T3 a T sub 2 el proceso era a temperatura constante. Entonces solo que está ahora invertida las cifras, ¿no? Por eso que sale el negativo de esta misma cantidad. Y si lo hacen por esta vía, sale igualmente el negativo. Interesante, ¿no? Para nosotros, esto sería simplemente 35.340. ¿Preguntas? Por favor, ¿alguna duda? ¿Es conforme? Podemos continuar entonces. Podemos continuar. Pasemos al segundo problema. ¿Ya? Aquí me habla de una masa de 1,5 kilogramos de agua que experimenta una transformación de A, B a C y luego a D, que nos van a dar en una figura. Me dan calor latente de vaporización del agua durante el S corresponde al cambio de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido, ¿ya? Ese dato, 540 calorías por gramo. El calor específico del gas, del agua, como sustancia, 1 caloría por cada gramo y por cada grado centígrado, ¿no? Y para el vapor, me dan 0,482 calorías por cada gramo y grado centígrado. Perfecto. Me están dando 3 tipos de calores, ¿no? Un calor latente, un calor específico para el estado líquido y un calor específico para el estado de vapor. Muy bien. ¿En qué estado se encuentra el agua en cada uno de estos puntos? Y también me pide calcular
el calor intercambiado por el agua en cada etapa de su transformación. Y los resultados me los está pidiendo en el sistema internacional. Bien, a ver, veamos cuál es la parte de la gráfica que me dan. Atentos, por favor, muy atentos a las explicaciones aquí. Esto complementa la parte de la teoría que hemos hecho, ¿ya? Tengo el diagrama en coordenadas presión-volumen y lo que me están dibujando acá son líneas, ¿no? Que van desde lo que es muy parecido a una isoterma, ¿no? Una hipérbola, y luego estas líneas están teniendo cierta variación cuando están cerca de los 100 grados centígrados. Es decir, tienen esa tendencia curvilínea y luego van a una parte recta, luego continúan. Bueno, son líneas también de temperatura constante, excepto que una vez que entran a la zona líquida, ¿no? O cuando están en la zona de líquido, tienen un cambio de estado de líquido a vapor. Y nosotros sabemos que en el caso de una atmósfera, ese cambio de líquido a vapor es a 100 grados centígrados. Entonces acá lo que estamos teniendo en estas líneas horizontales, ¿no? Son los procesos de cambio de estado de líquido a vapor. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, explicado y entendido eso, cuando la temperatura del agua está por encima de los 100 grados centígrados, a una atmósfera ya superó su condición de vapor. ¿De acuerdo? A lo que le llamamos nosotros termodinámicamente un estado de vapor sobrecalentado. Se sobrecalentó. Eso sería para el estado A. En el estado B tengo vapor que acaba de ser, ¿no? Que se acaba de formar completamente. A eso le llamamos condición termodinámica de vapor saturado. En el punto C todo es líquido y no se ha convertido ni una sola molécula en vapor. Recién empieza el proceso. A esta condición le llamamos condición de líquido saturado. Y en el punto D, bueno, no ha llegado al cambio de transformación, está en su fase líquida. Acá, por favor, van a disculpar, me he equivocado. A menos de 100 grados centígrados está en estado líquido, debe decir acá. No es sólido, es líquido. Veamos la gráfica. Ahí está mejor. Vapor sobrecalentado. En B, vapor saturado. En C, líquido saturado. Y en D, simplemente líquido. También le decimos líquido comprimido, líquido subenfriado, ¿no? En algunos casos. Entonces, la primera parte me permití explicarles en detalle. ¿Se ha entendido? Confírmenme por el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. ¿Se comprendió la explicación? Estoy esperando alguna reacción. Sean buenos muchachos. Participen. ¿Se entendió la explicación de esta parte del problema, por favor? ¿O tienen alguna inquietud? Vamos a mandar con nombre propio. Iván Kawaya,
¿Cómo te ha ido con el entendimiento de esta parte del problema? Sí se entendió, Kawaya. Neri. Adelaida, Neri. ¿Para usted está claro? Neri. No me responde Neri. Sí, sí, dice, entusiastamente, sí. Perfecto. Uno más por allí. Ademir Abilcar, ¿entendió? Ademir. Abelardo Quispe también dice sí, por si acaso me lo mandaron en privado. Y yo que siempre soy un poquito descarado, ya lo publiqué. Perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunto al señor que no me ha contestado, a Amílcar, Ademir Amílcar Apaza. ¿Qué estado corresponde en el punto A? Nosotros hemos dicho que es vapor, pero ¿qué condición de vapor? Dijimos algo más. En 120 grados a una atmósfera. O alguien que lo escriba por las respuestas por el chat. En el punto A, ¿qué condición hemos expresado? Vapor. A ver si me han entendido, van a responder, ¿eh? En el punto A. Si aquí estaba en vapor y acá la temperatura está mucho más alta que 100 grados centígrados, que corresponde a su condición de evaporación del agua, hemos dicho vapor sobrecalentado. Miguel Ángel Vilcanqui, gol. Vapor sobrecalentado. En el punto B es un vapor justo que terminó de formarse en estado de vapor ya toda la sustancia. Miguel Ángel Vilcanqui, Catherine han respondido muy bien. Ahora la otra pregunta. Bien, Alexander Vélez. Correcto, correcto, Catherine, correcto, Miguel Ángel Vilcanqui. Ya, ahora la pregunta sería, en el punto B, ya no es sobrecalentado, ¿no? Sobrecalentado está a 120. A 100 grados centígrados, ¿en qué condición está? Vapor saturado, Catherine, Susana, Marina Mercedes Gómez. Muy bien. En C, también es líquido saturado. La parte líquida, ahí recién empieza el proceso. Y en D, ¿qué se llama? Líquido. El sueño me ha ganado, aquí le he puesto sólido, acá está mal esto. En D sería, ¿qué tipo de líquido hemos dicho? Que está por debajo de la temperatura de saturación. Líquido. No. Ya estamos en D. Adelmira Pasa, entiendo que está respondiendo en C, sí, efectivamente es saturado. En C es saturado. O el líquido saturado. En B, vapor saturado. ¿No? Líquido saturado, acá vapor saturado. Pero en D, no es sobresaturado. Pero gracias por intervenir, Marina. Es enfriado. O decimos también líquido comprimido, ¿ya? Bueno, esos son cositas, son términos que se usan, pero ya veo que sí me han entendido. Continuamos con el detalle. Mucho detalle, pero la idea es que aprendan. Vamos a ir a la parte B, ¿ya? Y en la parte B me piden calcular el calor del proceso en cada una de las etapas.
De A a B hay cambios de temperatura. Entonces lo calculamos como masa, calor específico de la sustancia por cambios de temperatura. Sin problemas. De B a C no hay cambios de temperatura, pero hay un cambio de estado físico. Entonces allí lo multiplicamos la masa por el calor latente del cambio de estado físico, que va a ser 540. Y de C a D tengo otra vez cambio de temperatura, que va desde 100 hasta 80 grados centígrados, ¿verdad? Ahí tengo nuevamente cambios de temperatura. Puedo calcular con esto de acá. M, este se ve por cambio de temperatura. No. Sí, ¿no? Y cuando hago el vapor de agua es 0,482. ¿Estamos listos? Seguimos. Entonces, para la parte del proceso que va de A a B es MSB, temperatura 2 menos temperatura 1. Allí está, 120 menos 100. Para B a C, calor M por LV, dice el calor latente de vaporización. Y para C a D es MSB por T3 menos T2. Antes de continuar, acá yo estoy colocando temperatura final menos temperatura inicial de A a B, o sea, T2, ¿no? Menos T1. Entonces, 100 menos 120 va a salir negativo. De C a D, lo mismo. 80 menos 100, ¿no? También sale negativo. Acá no hace falta, aquí no hace falta que tengamos que asignarle signos al flujo de calor, porque automáticamente el cambio de temperatura me va a informar ese signo. Pero veamos que el calor sale negativo. ¿Por qué? Porque en este caso se está rechazándose, ¿no? En cambio acá de B a C, acá sí hay una necesidad de colocar el signo negativo, ¿ya? Acá sí hay una necesidad de colocar el signo negativo. Para que el proceso sea factible, el agua va a tener que entregar calor y de esa manera convertirse de vapor a líquido. Entonces ahí sí. Por favor, datos de A a B, ya me están ganando. Vayan haciendo sus cálculos. Marina, Iván Kawai, Alexander. Marina Mercedes, no, Alexander está pilas ahora. Catherine también. Vayan por favor trabajando. Yo tengo allí reemplazado, por si las dudas. Muy bien, Catherine. Muy bien, Miguel Ángel. Los calores de A a B, de B a C y de C a D. La masa, calor específico, en el caso del vapor de agua 0482, ¿no? Y cambios de temperatura 100 menos 120. En este caso, de C a D es lo mismo, 80 menos 100. Acá hay un factor 4,18, que es el factor que estoy utilizando para pasar esas calorías a joules, ¿no? Porque me andaba en calorías. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sí ya están sacando todos, perfecto, perfecto, negativos, sí están bien. Sería bueno que me especifiquen en qué proceso están, en AB, en BC o en CD, pero los datos que me están dando corresponden a los que recuerdo haber obtenido, ¿no? De A a B sale 60.000, ¿no? Correcto. De B a C,
60.000, ese es de A a B. De B a C va a salir menos 3,3 por 10 a la sexta sale, o a la quinta. A la sexta, ¿no? 3,38 por 10 a la sexta. Alexander, bien, Alexander. Correcto, Adelmir. Correcto, Marina. Ya. Faltaría que evaluemos de C a D nada más. Que evaluemos de C a D. De B a C, Iván Kawaya. Sí, Iván Kawaya, esa es la respuesta. Alexander Jefferson, hoy día te has puesto bien aplicado. Eso está muy bien. Perfecto, Alexander Jefferson. Vilca, ¿no? Están aprendiendo. Esos son los resultados, como ustedes han sacado también. Todos los calores en este caso son calores perdidos, porque está yendo desde una fase de vapor a una fase líquida, progresivamente a presión constante. Pero la sustancia está perdiendo calor, por eso que salen negativos. Y lo que falta es simplemente hacer la suma de todos los calores y ese es el calor del proceso.